La evidencia del proceso de sanación física y de la restauración a todos los niveles de Juan Felipe Pérez Moreno, sembrador de semillas de conciencia, dan vida al método Conociendo, el sembrador. Juan Felipe Pérez Moreno, sembrador de semillas de conciencia, hace ya casi más de una década, pesaba 145 kilos, tenía talla pantalón 54, tenía talla de cuello 2XL y usaba gafas, era míope. Estando en el pináculo de su carrera profesional de abogacía y gozando de un reconocido prestigio social, después de un acontecimiento violento en su existencia, de un impacto violento en su vida que transforma la esencia de su familia y de su intimidad, le es diagnosticado más o menos a los 3 meses cáncer en el riñón izquierdo. Fue un golpe muy fuerte, fue un golpe muy violento, en el que en su momento no sabía que tenía relación directa lo que estaba pasando en su vida, a nivel de conflicto, con lo que estaba pasando en su cuerpo, a nivel orgánico, a nivel psíquico y mucho menos a nivel espiritual. En ese momento, en su vida, estaba absolutamente entregado e imbuido en la conciencia de un estatus a nivel social y de una posición económica, pero honesta y legalmente hablando y trabajando. Todo su potencial estaba únicamente enfocado hacia eso, en el camino que iba recorriendo, y de pronto sale, simbólicamente hablando, una tremenda tractomula existencial y ¡paf!, hace que pare en seco. Los médicos le dicen que ese cáncer ya era un tumor bastante desarrollado, que tenía 6 centímetros de diámetro. La historia es larga, simplemente se le desahucia y se le dice que no hay nada que hacer y que la infección se había estado propagando por todo el organismo y por todo el cuerpo. Entre muchos momentos difíciles y de incertidumbre, pasó por actitudes de ira, actitud de no aceptación. Siempre había sido una persona muy perfeccionista y le parecía la peor de las imperfecciones, que su vida se hubiese dañado en un entorno social y fuera de eso su cuerpo se estuviese reventando y estallando también. Luego llegó el sentimiento de injusticia a la vida por lo que le estaba sucediendo, entrando en la etapa de justificación, en la etapa de «pero a mí ¿por qué me está pasando esto? Si yo tan querido, si yo tan bueno, si yo tan estupendo, ¿por qué la vida me está castigando?» Y el cuarto sentimiento fue el de inquietud. ¿Qué estoy pagando? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Qué he hecho yo para que me pase esto en la vida y en la existencia? Y empiece una mente racional a resquebrajarse y a sentirse miserable. Normal en este proceso, Juan Felipe empieza a desinflarse, a tornarse de color amarillo, color ocre, a perder peso y a tener seriosísimos problemas digestivos y de todo tipo. En otras palabras, la vida se le empieza a desmoronar y empieza a sentir un proceso de depreciación corporal, mental, biológica y existencial. Lentamente el cuerpo y el organismo se empiezan a desmoronar, la psiquis se descuadra, el espíritu tambalea y la fe empieza la danza de la duda. En aquel momento, una decisión y era no consultar los médicos, porque múltiples amigos y familia habían muerto en los procesos de quimioterapia, de radiación y de cobaltoterapia, que eran los métodos conocidos en ese momento. Al investigar, se encontraba con las estadísticas que demostraban que a mayor quimioterapia, mayor número de muertos. No era el camino a seguir, y sentía una voz intensa que le decía: vas a perder el tiempo, déjate morir así. Finalmente, se tomó una decisión. La decisión, después de algunas semanas de estar en la incertidumbre de qué iba a pasar con la existencia,
fue la de consultar a algunos especialistas en la materia, tanto en Medellín como en Miami, para ver qué se podía hacer. Para no hacer la historia larga, sino corta, se llega a la conclusión de que no había la posibilidad de trasplante, no había diálisis, no había posibilidad de hacer algo que ayudase sino extirpar el riñón, que estaba en un estado de mucho crecimiento y pretendía expandirse, lo que se conoce hoy en día como metástasis. Después de las pruebas, el diagnóstico nuevamente es que no hay nada que hacer. Cuando uno siente que se va a morir y te dicen, te quedan 3 meses de vida, es desesperante, es escalofriante sentir y creer que uno se va a ir de este mundo porque no lo sentía o pensaba que lo tenía comprado. Y entonces pasó. El sembrador toma una decisión, entre comillas, porque no decide nada, luego de sacar a su familia de Medellín por circunstancias que no vienen al caso comentar, decidió, y no fue una decisión racional, sino muy intuitiva. Hoy la llamamos de otra manera. Decidió romper absolutamente con todo y empezó a tener una cantidad de sueños y de experiencias, alucinaciones, llamarían algunos, o de estados psicotrópicos muy profundos o trascendentales y místicos, donde veía una cantidad de palmeras, de colinas y de llanuras y de personas que no conocía y que le hacían gestos de ven, ven. Cuando despertaba decía, entonces tras del problema social que tengo, existencial y económico, el problema corporal, hay que agregarle un tercero, y es que también ya me estoy volviendo loco. Esto va de mal en peor. Definitivamente, Juan Felipe toma una o varias decisiones muy importantes con su vida y su familia. Entre ellas decide conocer Oriente. Había tenido la oportunidad de estudiar y trabajar en los Estados Unidos. Conocía muchas partes de Europa, pero la India siempre le había llamado la atención. Misteriosamente seducido, le había atrapado el alma, y yo dije, me voy. Recuerda que desde pequeño la India le llamaba, lo seducía, le insinuaba cosas a través de películas, revistas, videos y de programas. En este viaje tienen lugar acontecimientos maravillosos que están relatados en su libro El llamado al vuelo a la libertad total, y que lo llevan después de 23 meses de arduo trabajo interior en un lugar mágico, con seres extraordinarios, llamados los videntes, a una sanación total. A decir total es en todos los niveles del ser. Un trabajo de 24 horas, haciendo muchos ejercicios, haciendo muchas prácticas, haciendo muchos procesos espirituales, haciendo muchos procesos de desintoxicación corporal, haciendo muchos procesos para conocer los colores y las luces que tenemos por dentro, y escuchando historias fabulosas y extraordinarias de los cocheros de la conciencia, del insondable mar de la conciencia. Pero lo más revolucionario que aprendió con los videntes es que de la teoría linda, de los libros bellos, de los rituales pomposos, tenía una que pasar es al cuerpo, a la carne, que lo que uno cambiaba en la conciencia se le tenía que reflejar primeramente en el cuerpo. Entonces cuando él preguntaba, ¿y el envejecimiento, y la enfermedad, y las canas, y las arrugas, y la decrepitud? La respuesta era, quien se aleja de la fuente se va por el camino que es aceptado por todos los humanos, que es la vejez, la enfermedad o la muerte, que no son más que ilusiones. De hecho, en libros sagrados como en la Biblia, se promete que el hombre finalmente, por la gracia de Dios, vencerá la muerte. O sea, la promesa de la resurrección es un hecho, pero la promesa de la sanación también, pero la promesa de la juventud también. Acuérdate cuando Jesús decía, levántate y camina, no peques más. Cambiemos ese pecar con el mayor respeto que merece el Rey de Reyes por deja de violentar la ley, deja de ir en contra de tu espíritu, de tu cuerpo y de tu mente, de tu hablar, de tu sentir y actuar.
Deja de violentar la existencia misma, la esencia misma, para que tu cuerpo recobre esa armonía fundamental. Eso es maravilloso en este momento. Entre muchos otros, allí aprendió el arte de masticar, el arte de la saliva, el arte de caminar, el arte de dormir. 17 posiciones sagradas para dormir, y depende de la posición en que uno duerma, tiene estados acrecentados de conciencia. El arte de cantarle a la sangre, a los órganos, anatomía del espíritu, masticar sol, respirar. Somos un suspiro, un respirar. Es así como su regreso a su ciudad natal es un acto de gratitud total y sin ánimo de lucro. Juan Felipe se dedica a sembrar semillas de conciencia, compartiendo su existencia y todas las prácticas o códigos secretos de salud que allí le fueron enseñados. Este apostolado dura más de una década, durante la cual se crean alrededor de 75 grupos de prácticas locales en muchas ciudades y en el exterior, hasta que le es concedido la gracia de poder expandir este conocimiento sagrado de forma que pueda llegar a todo el que lo necesite y esté listo para recibirlo, lo que da lugar a la creación de Conociendo.